Muy buenos días a todos, esto es Retweet porque es miércoles 11:09. Ximena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Te Efe. quité el horario, pero son las 11:09, sí. Sí, llegando a ya 10 minutos pasados las 11. Estamos tarde. Bien, pero hace frío. 8 grados 7. Perfecto. Fresco No. está, pero tampoco es que... La No sensación térmica 5 grados 7, pero el cielo está ligeramente nublado, la humedad 62% y el viento sopla del noroeste a 21 kilómetros por hora. Y te digo que para hoy se estima una máxima de 15 grados. Un día espléndido para sí, nosotros. Lindo. Bien, hoy estamos con dos personas que además son dos amigos y hemos coincidido en un aula. Nosotros como alumnos con Luis Tonelli, ¿cómo estás? Politólogo, ¿Cómo estás? Profesor titular de Ciencia Política en la UBA. Y teníamos varios profesores, uno de los más queridos, más respetados, Juan Pablo Lolé. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Sistemas ¿cómo políticos latinoamericanos Claro. comparados. Qué título. Muy bien, gracias por invitarme. Por favor, embajador en la OEA, España, Brasil, un ídolo para todos nosotros, porque siempre ha sido una persona muy elegante, Es un dandy. un dandy, y nosotros decíamos, hasta está casado con Delfina Freire. Este es un ganador. No, ¿verdad? Delfina Link, no Delfina Fresh. Ah, Delfina Pero son primas. Prima, claro. Veíamos la foto, era parecida. Sí. Bien, y sistema político latinoamericano me encantaba porque lo relacionaba mucho con la literatura. Así es. Y eso es genial porque tiene mucho que ver, pero hay que saber mucho también Hay que de saber ambas mucho. cosas. Hay que saber mucho. A mí me tocó, claro, la muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuente, No. y yo ahí descubrí cómo una persona, porque para hablar de México, ¿verdad? Y de las etapas de la revolución, Así es. cómo una persona puede escribir tan bien como Carlos Fuente, fue deslumbrante. ¿A vos qué te tocó? Yo el Supremo, Ah, buenísimo. Probaste el dictador. al ¿Qué dictador. dictaba? Pues el libro es un dictado, ¿no? Un dictado de cartas. Yo vos sabés que esa idea se me ocurrió a mí en un viaje y después con el tiempo tengo estas devoluciones. ¿Ves? Pasaron 40 años y ustedes se acuerdan de Es eso. verdad. Pasó mucho tiempo y todavía nos acordamos de todo. Pero uno se acuerda Gran de los, profesor. de los profesores que te despiertan cosas, más allá Sí. de Y los que te bochan conocimiento, también. ¿viste? Pero Y el además, yo no creo que vos, Juan Pablo, dijiste una vez que uno puede tener un título, pero después la carrera es el producto de una sucesión de situaciones imprevisibles. Y más ciencia política, ¿no? Que no Más podés ciencia tener un política. kiosco. Y bueno, el mejor ejemplo son ustedes. Yo todavía no sé qué soy. Imprevisible. Pero a Luis lo encontré en Salamanca, yo siendo embajador en España, y a Cefe lo encuentro acá en todo el periodismo. O sea que, viste, Así es. es increíble, claro. Para ustedes se impresionan, pero a mí también me impresiona. Sí. Y me da una cierta alegría interior del alma, ¿no? Que la vida tiene estas devoluciones. Claro, ser profesor no es para cualquiera, ustedes lo son, yo nunca lo pude hacer. Porque nunca me quisiste. entusiasmó. Nunca- No, pero hay Siempre que fuiste tener un una gran vocación. alumno y un... Hay que tener vocación, ¿eh? Hay que tener vocación. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Y aparte hay algo de responsabilidad y de irresponsabilidad, ¿no? Porque uno es como un sacerdote, ¿no? Como un político también, ¿no? Estamos traficando cosas que quizás no somos, pero tenemos que aparentar también, ¿no? Pero tiene Para mucho educar. de generosidad en mi caso, porque vos tenés que hacer que el otro aprenda, y eso hay que ser generoso, cosa que yo no soy. A mí me gusta Ah, por favor. aprender. ¿Cómo le gusta? ¿Viste? Pero no me gusta Qué coqueto eso de intelectualmente estar es este ¿no? tipo. ¿Viste? Sí, en realidad no sé qué es lo que le pasa a Luis, pero yo siempre tengo la sensación de que uno tiene que abrir conciencia como profesor, sea lo que sea. Entonces te sirve para cualquier actividad de la vida. Y el hecho de provocar a pensar, yo creo que vale la pena. Sí, es Sí. verdad. Pero La muerte de Artemio Cruz, que es una novela de Carlos Fuente que habla de una persona y a través de esa persona va reconstruyendo las distintas etapas de la Revolución Mexicana, que es un hecho central en México, pero no solo en México. Entonces él mezcla la política con las cuestiones humanas, con los amores del tipo.
Y eso me impresionó. Yo digo, pero ¿cómo se puede escribir así? Y es algo que te lo debo a vos, Juan Pablo. Bueno, se lo debes a Carlos Fuentes, ¿no? Y Carlos Fuentes fue un gran inspirador, ¿no? Y la novela norteamericana y empezar viste, yo el Supremo y todas esas cosas, es muy interesante, porque la literatura, como decían varios o dicen varios, te cuenta vidas que vos no vas a vivir nunca, ¿no? Bueno, es la época del realismo mágico. Ahora estamos en el idealismo trágico. Así es. ¿Por qué idealismo trágico? No, digo, en vez del realismo estamos, viste, quimeras, y casi te diría, estamos en la época de la farsa más que la tragedia, ¿no? Porque se están repitiendo cosas y como decía Hegel o Marx, ¿no? La primera vez es como tragedia, la segunda como farsa, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos lo que pasa con este mito ahora del nuevo Gaspar Campos o el nuevo avión negro, ¿no? Esperando que vuelva. En este caso no el líder carismático, sino la lideresa, ¿no? Pero bueno, acá está Juan Pablo, hablar de peronismo delante de Juan Pablo. No, vos podés hablar, tenés toda la libertad, el peronismo no es mío. Pero vos sos una persona que ha sido un actor calificado y que sabes mucho más de los entresejos del peronismo que yo. Sí, digamos, pero por ahí yo soy más crudo de lo que decís vos. Bueno, yo creo por que eso esto no tiene nada que ver con lo que lo tratan de emular. O sea claro. que absolutamente pasaron 50 años, no se repite la historia está llena de imprevistos y los imprevistos son los que estamos viviendo. Totalmente. Pero no hay proscripción, como dice la lideresa Cristina Kirchner. Pero si hay condena, ¿por qué hay proscripción? Claro, no tiene nada que ver. Claro. A Perón lo proscribió un golpe militar. Claro. Pero ella hay una condena. O sea que esto en términos institucionales estoy hablando, no en términos personales. Ahora, igual es un discurso que pega fuerte en el interior del peronismo o es una imagen que tenemos desde afuera. Yo creo que los que no son peronistas lo entienden poco y los que son peronistas lo necesitan para seguir viviendo. Claro. Porque si no tiene que pensar a qué otra actividad van a adherir. Vos fíjate, Seferino, las próximas elecciones, ¿cuál va a ser el tema? Si usted fuera presidente, ¿la seguiría presa o la indultaría? ¿No? Pareciera que vamos de vuelta a una discusión nimia y estúpida, ¿no? Porque realmente la Argentina no se arregla con esto. No se arregla. Pero pareciera ser un eje, ¿no? Que se viene. Sí, va a ser un eje, pero bueno, no va a ser el único, supongo. Espero. Bueno, lo que pasa, Luis, que la Argentina, el problema que tiene muy buenos deportistas que saben jugar en conjunto y tenemos una mala praxis política de que no se pueden sentar 10 dirigentes en una mesa para proyectar un país. Ahora, en política hay grandes garrochistas. Hay grandes garrochistas. Ahora más que nunca. Bueno, la primer garrocha fue la garrocha de la victoria de Milei. La victoria de Milei es parte de la garrocha. Son un montón de garrocheros que venían del peronismo, que se subieron a la garrocha y ahora son la Libertad Avanza. Ahora es impresionante lo de Milei, porque Milei en realidad fue estimulado como opción política por el peronismo. Obvio. En una jugada típica, después de Duhalde, de siempre alimentar una tercera o cuarta opción para quitarle votos a otros que de ninguna manera me votarían a mí, que en este caso era Patricia Bullrich, ¿no? Y al claro, contando también con Macri que se clavó el anzuelo hasta el ojo, claro. ¿no? Digo, lo curioso que esto no se discute dentro del peronismo. No. Y uno de los que forma parte de la mesa de conducción del peronismo es Massa, que fue el que lo provocó. Claro. Entonces, hay un montón de gente de Massa que está con Milei, que son todos Libertad Avanza hoy. Juan Pablo, a tal punto que si uno mira el GPCado de las elecciones, claro, tanto el 2021 como el 2023, como las últimas, hay una superposición del voto de Massa del 2015 con el voto de Milei que espanta directamente, ¿no? Porque digo, es la corroboración empírica más fuerte, creo que desde la prueba de la relatividad, digamos, en el año 37. Claro, viste que Sergio Massa siempre amenaza con escribir un libro desde marzo del año pasado, lo está por sacar, y que Milei nunca lo ataca. No es casual eso. No es casual, ¿no? Y además que ves en el aparato estatal, en los lugares donde se hacen política y se juntan cosas,
montón de gente de masa. Totalmente. Obvio, Bueno, obvio. Las el mismo cajas, ex armador Kikuchi dice, bueno, recurrimos ¿no es cierto?, a estos punteros. Claro. Si no, ¿cómo? ¿No es solamente virtual la política. No, hay efectividades conducentes. Ahora es impresionante igual como Milei, claro, la presidencia tiene mucho poder, pero él realmente es muy hábil para la centralidad política y a partir de un programa de ajuste bastante clásico y duro, Sí, de como licuación, este, sí. lo logra volver popular, no tanto como en los 90, donde había frutos inmediatos, productos tal vez de algunas cuestiones, como las privatizaciones, el dinero de inversión y demás, sino que ahora me parece la realidad está más dura para la gente que lo está bancando, ¿no? Que lo está bancando. Es un mérito muy grande de Por Milei. ¿Cómo supuesto. se explica desde la Bueno, política? es un gran influencer él Ajá. y tiene un gran trader, ¿no? O sea, es un gobierno líquido, haría Bauman, el sociólogo, ¿no?, que hablaba de lo líquido. Es cierto que no tiene los frutos que, por ejemplo, tuvo un Carlos Menem con el rebote, ¿no? Claro. Porque es una economía que no pudo haber tenido el rebote porque licuó y el dólar le quedó muy barato. Ahora, el dólar barato para la clase media, ¿no?, es el paraíso, digamos, que todo Para el mundo la- quiere, para ¿no? la clase Porque se media siente urbana. europeo. Es un paraíso aéreo. Porque permite ir a cualquier lado a costo muy bajo. Totalmente. Volvió la globalización, donde en todas partes están haciendo yéndose. Todos nos estamos yendo, pero también es cierto que hay que pagar las cosas después, Las cuentas. ¿no? Sí. Y todos sabemos Y bien más en cómo, dólares. cómo terminaron las cosas así. Pero esta vez va a ser distinto, dice Milei, dice Caputo, porque hay superávit fiscal. ¿Vos Sí. sabés que hay un libro de Rogoff? El tema es que en Sí. las cuentas familiares, Sí, no, dale. Sí. el superávit fiscal no está. Cuando llega fin de mes en la familia, dice, Totalmente. ¿dónde está el superávit fiscal? No hay. Y después la demanda de dólares, ¿no es cierto?, de la sociedad es una cosa. Y si se te acaban los dólares, vos fíjate, con superávit fiscal y todo, estuvimos al borde de una devaluación enorme, sino era que el FMI Estoy de acuerdo. escuchaba los gritos que desde las costas decía el gobierno argentino de tirame unos mangos, ¿no? Pero- Cosa que consiguió. Pero ahí es un mérito también, porque ese Absoluto. alineamiento con Trump permitió que Trump nos diera... Ahora es... Bueno, y leyó además bien la con la historia. complicidad de todo, porque todos sabemos que no queremos pagar eso. ¿No? No lo vamos a pagar. Vamos a pagar los intereses, en fin. Vamos a sacar otro crédito. Pero la idea nuestra es agarrar esa plata como si no fuera deuda. Incluso el gobierno te dice, hemos disminuido la deuda. Y toma la deuda de las letras intransferibles, esos Sí, emite papelitos. letras que se deuda. Claro. Se hace contabilidad Pero- creativa. Pero ahora, creativa ya nadie dice nada porque estamos en eso. Hemos pedido al fondo, no le vamos a pagar. Vos sabés que con esto de esta vez va a ser diferente, ¿no? Hay un libro de Rogoff y de Reinhardt, que son dos profes de Harvard, que se llama precisamente así. Y el título es irónico, ¿no? Porque siempre se dice cuando hay una burbuja, ¿Y esta cómo vez se llama? es diferente. Esta vez es diferente. Y lo publicó Fondo de Cultura Económica. Como Vino acá esta vez Rogoff. no será así o algo así. ¿Viste esos títulos que finalmente son Claro. traiciones a la traducción, ¿no? Vino Rogoff acá Sí. y se Sí. abrazó con el presidente porque él Bueno. cree que esto está bien. Bueno, porque son fanáticos del ajuste ellos, ¿no? Y de las políticas de austeridad. Ahora, yo creo que también hay que ser, hay que buscar un punto de equilibrio. El desajuste que provocó el gobierno de Fernández y de Massa era inviable. Claro. Que había que Lógico. hacer un ajuste. Todos Por lo supuesto. sabíamos. Todos Todos lo lo sabían. Por supuesto. Y el peronismo no está en condiciones psíquicas de hacer un ajuste porque perdería la base de su sustentación. Entonces lo tiene que hacer otro. Bueno, vos fíjate que tampoco lo pudo hacer el radicalismo, ¿no? No, tampoco. Hay No un va. tema. El ajuste sin estallido lo ha logrado hacer el doctor honoris causa Javier Milei. Porque si vos planteás, Honoris antes vos no causa de la tenías... SEADE. Claro. Antes no tenía ajustes voluntarios, lo que tenías era estallido. Y después no hubo estallido gracias al FMI, hay que decirlo, porque fue el que le giró el dinero Mucha al ingeniero plata, Macri y al abogado de la Universidad de Belgrano, Sergio Massa. Ya, claro. O sea, a él y a Alberto Fernández, ¿no? Y a- Obviamente, pero fue Sergio. Y ahora Milei, cuando se le disparó en un Y día totalmente. 400 millones de dólares, dijeron, llamaron urgente y le mandaron la plata. Totalmente. Esta es la verdad. Porque es una economía que
de alguna manera le brinda a la ciudadanía, no como la otra que era consumo en base a gasto público, ¿no? Típico de los gobiernos nacional popular, sino dólares baratos, ¿no? Pareciera que los gorilas dan dólares baratos, ¿no? Y los peronchos dan gasto público. Eso sería más o menos la ecuación de la Argentina. Los dos son insustentables, por eso tenemos ciclos. Reitero que hay una mesa que la Argentina no puede juntar, que es la que debata este problema. Totalmente. Y el que no juegue con el electoralismo a corto plazo, porque finalmente estos dos modelos tienen que ver con el electoralismo a corto plazo. Si hubiese estas cuestiones que siempre con Poli planteamos, ¿no? De un acuerdo mínimo. ¿Te acordás del acuerdo bicentenario que estuvimos con eso, con Pichetto, con Ernesto Sanz, ¿no? Todos mandriles, todos mandriles. Bien, vamos a escuchar un audio porque quiero que Carlos Kikuchi, que fue gran armador de la Libertad Avanza y que ahora atraviesa el desierto, en fin, pobre Kikuchi, ¿no? Y varios votaron a favor de la reelección de legisladores bonaerenses, porque Kikuchi, ¿se acuerdan? Era el gran estratega de Karina Milei, incluso tenían una relación personal muy cercana, eran muy amigos. Después se pelearon y Kikuchi es legislador provincial de la provincia de Buenos Aires y ahora vota con Kicillof. Gracias, señora Presidente. Bueno, también cuenta con mi aval para que el voto sea nominal y por alfabético, por orden alfabético, si puede ser. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero señalar nuestra posición ideológica y filosófica en relación a esta cuestión. Nosotros los liberales tenemos un principio fundamental y que es el siguiente: limitar o prohibir es exactamente lo opuesto a las ideas de la libertad. Bueno, todo parece, no me quiero anticipar, después me confirmás que va a votar a favor de la reelección indefinida. Bueno, hay 22 votos positivos, 22 votos negativos y una abstención. Es decir, un empate. Con lo cual, en esta ocasión me toca desempatar. Y a diferencia de hace unos largos años en la Argentina, mi voto es positivo. Así que la ley ha sido aprobada, ¿no? Por supuesto, media sanción. Kikuchi Carlos Francisco. Positivo. Bien, Kikuchi hablando del liberalismo. El liberalismo es como el peronismo a esta altura y da para todo. Da para alinearse con el peronismo, con Verónica Magario, que es la vicegobernadora que tuvo que desempatar como presidenta de la legislatura. Y acá, ¿qué pasó? Bien, se habilitó la reelección de legisladores, intendentes, todo en la provincia de Buenos Aires, cosa que hace unos años se había logrado poner un coto, ¿no? Porque hay una cuestión básica acá. La ley Massa-Vidal, ¿no? Claro, más con Vidal y Massa, un acuerdo, en fin. Pero bueno, ahora vencía los muchachos que siguen siendo intendentes y legisladores y demás, quieren volver a presentarse y a ser reelectos, entonces necesitaban esta ley que tuvo el aval decisivo del bloque de Kikuchi, que hizo una interpretación desde el punto de vista filosófico. Yo creo que cuando un político te dice desde el punto de vista filosófico ya es que te está macaneando, ¿no? Porque hay que llevar la mano a la pistolera. A ver, es como los peronistas. Yo creo que Milei, al final, Milei va a hacernos pensar a todos que el antiperonismo es más o menos como el peronismo, ¿no? Y bueno, en la Argentina. Y bueno, ¿te acordás, no? Carl Schmitt decía que finalmente la lógica de la política es amigo-enemigo y el enemigo es como parece. Nosotros, pero del otro lado. Porque, ¿qué es esto de, claro, los liberales no estamos a favor de las restricciones? Ajá. Que suena bien. Suena bien. Pero claro. Cuando desde no es el punto así, de vista ¿no? republicano no es tan bueno, no es así. ¿no? O sea, lo que existe para los liberales es la ley, ¿no? Claro. Y para la república. Y esa ley es la que nos permite ser libres porque nos coloca a todos en un pie de igualdad, ¿no es cierto?, bajo ella. No es exactamente el poder hacer lo que uno quiere, ¿no? El liberalismo es todo lo contrario.
El libertarianismo es interesante, ¿no? Porque finalmente, como dice que nadie puede intervenir en nada, es un conservadurismo, ¿no? Sí, porque, es un piedra libre. ¿no es cierto? Es un piedra libre, pero un piedra libre es el que ya tiene. Exactamente. ¿no? Y eso es lo que Llegar tiene al que poder. respetarse a ultranza. Exactamente. ¿no? Entonces, finalmente termina siendo un ultraconservador. El padre intelectual de todos ellos le da clases permanentemente para alinearlos. Y cuando uno ve las escuelas liberales de la Argentina, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Porque Qué surgió a raro partir el del liberalismo. Estado. El antiperonismo, claro, en el fondo nace de la aversión al peronismo, pero copia métodos, ¿no? Esta idea de que todo se puede explicar porque, la verdad, acá hay un interés desnudo, me conviene estar de acuerdo con la propuesta peronista en este momento, entonces lo explico desde algo que, en el fondo, es totalmente discutido. Todos sabemos que no están mintiendo, pero el tipo tiene que hacer la actuación, ¿no? Porque para eso es un político. Claro, hay que mentir y aprobar. Claro, el tema, me quedé con el dólar barato, porque el peronismo es inflación, y viste un poco de inflación, vos decís, tengo plata en el bolsillo. Circula, te da claro. una ilusión de consumo. Totalmente. El dólar te da una ilusión de que sos rico. Vos decís, che, pero mira cuánto que estoy gastando en dólares. Mirá, me puedo ir una acá. moto. Y además esa libertad que ahora te da eso, y por Mirá qué barato que está Londres. Claro, y Mercado Está más barato Libre que Bernal. me puedo comprar esto y que traiga. Claro, después el tema es cuando es la ilusión ganás en monetaria. Cuando pesos, se te acaban ¿no? los dólares, ¿no? Claro. O sea, para bancar, que es el gran problema Bueno, de la pero hay un Argentina. dato concreto, ¿no? El colchón no se abrió. Y es que ¿quién va a cambiar los dólares a este precio tan barato? Claro, porque es un reaseguro de valor que tiene. No, pero- Claro, Claro. además si no lo traen los de arriba, si no lo trae Caputo, Claro, ¿quién lo va a su traer? canuto legal, ¿eh? Claro. No te Pero hagas si el no vivo lo trae conmigo. él- Viste que No, le dijo no, al periodista. pero la idea es, estuvo mal explicado y muy mal formulado por el periodista, pero la idea es, si vos tenés Totalmente. los dólares blanqueados, legal, como hay que tenerlos, muy bien, afuera, y no los traes acá, ¿por qué me pedís que yo, que también los tengo blanqueados, claro. legal, los ponga? Claro, fue ¿no? el tema también del gobierno de Macri, ¿no? También, de verdad. Tráiganlo ustedes, después nosotros... Claro. ¿O no? Claro, Bueno, en cambio, vayan empezando y bueno, vayan pro- arrancando. El problema es que no hay gobierno infinito. Si Es no, lo cierto. traerían. No hay gobierno infinito. No, gracias a Dios no. No, y además acá, yo creo esto de cada 2 años elecciones. Es ¿no? otra locura. Es otra locura, Es ¿no? otra locura. El año que viene, por ejemplo, va a ser para el gobierno peor que el año anterior para hacer reformas. Porque el año que viene ya vamos a estar pensando en el En la 2027. presidencial. En las elecciones, ¿no es Y cierto? gobernadores e intendentes son muy importantes en los territorios. Bueno, pero esta es la conversación que la Argentina no quiere tener. ¿Por qué? Porque no hay espacio político para eso y a todos les conviene hasta que le toca. Vamos a un corte, pero primero dejamos planteado el tema para después, porque yo estoy preocupado por el tema internacional. Era un mundo hasta hace un tiempito, pocos meses atrás, y ahora es otro. Y Totalmente. cambió todo, cómo se toman las decisiones. Pero además, los conflictos o guerras son totalmente distintos, ¿no? Se avisan Claro. antes de atacar. Claro, había un humorista que se después llamaba termina. Gila, ¿te acordás que sí. cuando éramos chicos, ¿no? Hablo con el enemigo, ¿con cuántos cañones te van a contar ustedes en la batalla? ¿No? Pero es mi cumpleaños mañana, ¿puede ser pasado? Acá es más o menos así. Lo que no sabemos, Seferino, es quiénes son los nuevos actores. No. Pero Esto. lo dejamos planteado, ¿no? Así es. Yo les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp al 11 78 56 1075. Retweet con Seferino Reato. 11 de la mañana, 36 minutos. Bueno, tenemos mensajes que agradecer que llegan al 11 78 56 1075. Pablo de Retiro dice: hola Cefe, qué buenos invitados. Una pregunta para Luis: ¿todavía anda en moto o ya se pasó al Mercedes-Benz? He llegado al canal en moto. Mirá. En moto, Impecable. desafiando el frío. No hace nada de calor, ¿no? Estamos Hoy bien. no necesitamos galochas, nada de eso. No, Hoy pero acá anduvimos está, bien. acá está.
La clave es tomarse un té. Claro, salir calentito. Con gotas o gotas con té, no sé. Claudia de Banfield dice: qué hermoso momento del profesor y sus alumnos. Soy docente de 24 años y ojalá que dentro de años me pase algo parecido con mis alumnos. Saludos. Roberto de Recoleta, saludos al embajador Juan Pablo Lole, un señor que representó con honorabilidad sus cargos representando el país. Abrazos. Julia, saludos al profesor Tonelli, brillante, docente y buen profesor. Besos. Carla de Almagro también, Cefe. ¿No vas a hablar del final de Gran Hermano que consumió mis horas y además soy tu fan? No, hablamos... es que ellos no saben lo que es Gran Hermano. Son dos intelectuales acá, claro. Juan Pablo Lolé, Luis Tonelli. ¿Estamos hablando de Orwell? Claro. Ellos van a creer que tenemos que hablar de otra cosa, libros y demás. Bueno, Gran Hermano es un programa de televisión. Que se ve en Telefe. A ver, toma nota, televisión con B corta. Claro, y anoche fue la final y ya tenemos el ganador. Un candidato ya de la primera o segunda semana, uruguayo. Pero los uruguayos, viste cómo son, yo creo que son así, pero es un prejuicio, tranquilos, moderados, reflexivos. ¿Viste vos? No se meten en tanto despelote, ¿no? Claro, tienen que vivir cerca nuestro y cerca de los brasileños, entonces les conviene ser reflexivos. Claro. Y con esa idea, con ese perfil da muy bien para el formato Gran Hermano y para lo que el público vota. Así que los dos últimos Gran Hermanos los ganaron dos uruguayos. Interesante, ¿eh? Así que, interesante punto. Interesante punto porque son así que los uruguayos se especializan en ser funcionarios de las instituciones internacionales y Gran Hermano argentino. Y después que son en el negocio financiero también están. Bueno, son grandes operadores del negocio financiero, es verdad. Y embajadores diplomáticos son muy buenos. Son muy buenos, han tenido cargos muy importantes. El BID, ¿te acordás que estaba? El BID estuvo Enrique Iglesias. Claro, y editaban una revista que se llamaba El Bidet. Almagro, que fue secretario general de la OEA. Almagro, han tenido muy buenos... Con blazer azul y pantalones grises, digamos, han avanzado mucho, ¿no? Muy buenos diplomáticos. Y jugadores de fútbol. Y muy buenos jugadores de fútbol. Campeones mundiales. El Catenacho. Los dos primeros, sí. No, está muy bien. Está muy bien, el paisito. Los hermanos rioplatenses. El paisito. Claro, así es. Yo le agradezco al hombre que se dirigió a mí también. Sí. Bueno, hay mucha gente que uno quisiera saludar y por este medio lo saludo. Qué bueno, ¿no? Claro, porque vos fuiste embajador en la OEA, España y Brasil. Así es. 3 destinos importantísimos. Sí. Ahora, el mundo cambió. Totalmente. ¿no? ¿Y cómo es este mundo donde los líderes toman, por ejemplo, el caso de Trump, decisiones que antes se tomaban de manera más institucional, ¿verdad? Sí, yo creo que estamos ante el unipersonalismo providencial, lo cual el unipersonalismo providencial tiene una cuota de riesgo importante y de acierto también. Y en el caso de Trump es un clarísimo ejemplo de eso. Él ganó por 1.5 millones de votos en el voto popular, o sea que es un empate técnico, gana entre los electores, pero Estados Unidos, si uno lo mide desde el punto de vista electoral, está dividido al medio. Las últimas semanas hubo 2.000 movilizaciones en Estados Unidos, que fueron movilizaciones opositoras a la legislación de Trump migratoria. Ahora el Congreso está planteando el tema de la no intervención del Congreso en la decisión de tomar acción militar sobre Irán. Bueno, todo esto se va produciendo. ¿Qué es lo que yo creo, Cefe y Luis? Que el providencialismo unipersonal está en boga, lo vemos en distintos países, y hay un tema de fondo que es bueno decirlo, que Occidente tiene alguna sensación que el providencialismo unipersonal de Oriente, sobre todo de China, le ha dado buen resultado. Entonces tratan de emular algo que tenga un poco de democracia y un poco de autoritarismo providencial. Claro. ¿Por qué? Porque la decisión está concentrada en una sola persona. Y esto es lo que ha hecho Trump
hoy entre Israel y Irán. Tenés razón, porque hay como un lamento en varios países, en Estados Unidos, pero también en Europa, de que cómo puede ser que a los chinos les vaya tan bien. Claro, nosotros, pero mirá todo lo que tardamos para tomar decisiones, ¿no? Y claro, ahí aparece Trump. ¿No? Entonces, por ahí, democracia sí, pero tanta república no. Bueno, este es el tema de fondo que tenemos que ver, que este nuevo sistema que niega las organizaciones internacionales. Pero ¿quién se quedó con la UNESCO financieramente? China. ¿Quién se va a quedar con la OMC? China. ¿Quién la se va? salud. La salud, China. Claro. ¿Y quién se va a quedar con el Consejo de Seguridad? Esta es la pregunta del millón. ¿Y quién se va a quedar? Bueno, todavía no sabemos. Todavía no sabemos, pero no sé, Luis, esta cuestión de que hay una guerra de los 12 días, según bautizada por Trump, tan particular, donde entre Israel y Estados Unidos, después se mete, Israel e Irán, y después se mete Estados Unidos. Y que hablamos de influencers, ¿no? Cuando nos referíamos a la profesión de nuestro presidente. No. Hoy realmente el mundo es un teatro, ¿no? Como decía Shakespeare, pero los actores son de cuarta, pareciera, ¿no? Es interesante porque cuando nosotros estudiamos Ceferino, cuando pensábamos que el mundo iba a ser cada vez más complejo, pensábamos que, terminábamos condenados a una especie de tecnocracia, ¿no? Sí. Y la tecnocracia era gente bastante oscura, los tecnócratas, ¿no? Los imaginábamos nerds con anteojos, ¿no? De culo de botella, ¿no? Sí. Así yo imaginaba la tecnocracia. Resulta que la tecnocracia ha derivado en atendido por sus dueños, ¿no? Que son estos empresarios que inclusive no se puede hablar de una burguesía, porque cada uno tiene una visión diferente de cómo tiene que ser el mundo, a piacere, a la carta, ¿no? Entonces por eso se pelea, como era obvio, ¿no? Elon Musk con Trump, porque si bien los dos son íconos de este nuevo capitalismo que se queda con todo y que es atendido por sus propios dueños, digamos, son muy diferentes en personalidad, hasta en lo que consumen. Es cierto. Siendo irónico, ¿no? ¿no? Entonces tenemos un mundo realmente, como dice Poli, de personalismos providenciales y que superan el caso chino, porque el caso chino sí, digamos, hay figuras, pero tenés el PC chino, ¿no es cierto? Y tenés por el otro lado una inercia histórica muy importante, y Occidente parecía estar movido al compás del show. Entonces hay que dar el show de la guerra. Entonces, hacemos que tomamos la decisión, no lo tomamos, sí, mandamos a los aviones, mandamos para allá, ¿no? Y el tipo aparece decidiendo cuando en realidad se debe a su público, ¿no? Es atendido por su dueño, pero debiéndose a su público. No sé, Poli, vos qué sabés. Yo creo que cuando uno hace la secuencia de lo que está ocurriendo, esto tiene antecedentes, ¿no es cierto? Yo creo que el antecedente de Irak es un antecedente muy importante para Estados Unidos. El antecedente de Siria es otro antecedente muy importante también para Estados Unidos. Y el antecedente de Ucrania también es un antecedente importante para Estados Unidos. Y acá uno ve alianzas y contraalianzas que se mueven, pero también se cruzan. La hipótesis de los acuerdos. El acuerdo de Arabia Saudita con Irán obviamente era un problema para Israel. Claro. Vos decís, eso está antes de los atentados terroristas. Antes, claro. Entonces, cuando uno mira los acuerdos de China como proveedor de petróleo, como recibidor de petróleo de Irán, también es un problema para Irán cerrar el estrecho de Hormuz. Claro, para Rusia, para China. Para Rusia, que Irán le proveía drones, para Ucrania también es un problema. Realmente. Entonces hay un cruce donde dentro de Estados Unidos también se produce. ¿Por qué? Porque el Pentágono saca un comunicado diciendo que la profundidad de las bombas en las áreas de desarrollo nuclear no sabemos si han logrado el objetivo deseado. Y Trump hoy, día de la fecha, sale a decir que fue total. ¿Cómo sabe? El éxito. Entonces el éxito fue total. Entonces la pregunta es, ¿esto es un lapso? ¿Esto es una tregua?
o esto en algún momento sigue? Ahora, esta es la pregunta que el mundo se está haciendo. Ahora impresionante porque antes de los ataques norteamericanos, Estados Unidos le avisó a Irán para que sacara a la gente y habrá sacado todo lo que sea. Las centrífugas y todo. Y después Irán, cuando la retaliación contra la base, también le avisa Claro. a Estados Unidos. Le avisa antes para que no haya muertos. Es como una cuestión de caballeros. No, es ¿o qué otra es? cosa. Yo creo que es un principio civilizatorio. Ajá. La muerte no paga. Mm. La muerte condena. Si uno comete aberraciones como tirar un misil en un hospital, es una aberración. Cuando uno mata civiles, es una aberración. Por eso Irán devolvió diciéndole vamos a bombardear la base americana y bueno, les avisó antes y de hecho no hubo ningún muerto donde había desplegado de 10.000 hombres. Creo que hay un principio civilizatorio y acá quiero agregar algo. Antes del fallecimiento de Francisco, el Papa, su última declaración fue la paz. Uh-huh. Y en la Asunción, la primera declaración de León XIV también fue una exaltación a la paz. Creo que hay un mensaje en el cual la guerra empieza a ser cuestionada a nivel civilizatorio. No, pero eso es una buena cosa. Exactamente. Esto es lo que quería recalcar. Ahora, esto, vos decís, la muerte no paga, la muerte condena. Esto comienza, no comienza, pero un episodio clarísimo fueron los atentados terroristas del 7 de octubre del 2023, que eso fue muerte y regocijo en la muerte, ¿no? Fue brutal. ¿No? Sí, fue brutal. Estamos hablando de los ataques a Israel. Claro. Por parte de Hamas, ¿no? 1.200 muertos. 1.200 muertos. Hay como una rehenes. superposición, ¿no? Por un lado, hay funcionarios que son miembros también de organizaciones terroristas, ¿no? Pero acá estamos hablando de un país con una enorme trayectoria diplomática, como es Irán, ¿no? Como son los persas, ¿no? Con una inteligencia realmente que está a la altura de cualquier inteligencia del país occidental, promocionada a través de las películas de James Bond y compañía, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿cierto? Ahora lo que plantea Luis y Seferino, yo creo que esto tiene que ver también con una visión de lo que es la vida y la muerte en las culturas y las religiones, que no es lo mismo en la cultura judeocristiana que en las culturas orientales. Y yo creo que esto forma parte también de lo que uno pensaría que tiene que conllevar el futuro a un diálogo político, pero también a un diálogo interreligioso. Porque si para vos matar es sobrevivir, para mí matar es morir. Claro. Entonces, bueno, son culturas diferentes. Sí. Y esto Ahora, está en juego. Ahora Netanyahu en esto gana, ¿no? Sí. Al principio. Sí. Pero también pierde políticamente porque le quita oxígeno. Internamente tiene un problema. Claro, porque la guerra también sirve para ocultar problemas internos. Totalmente. En el caso de Netanyahu Bueno, tenía un básicamente, montón. ¿no? Sigue Y para teniendo. ganar elecciones, ¿no? Nosotros ponemos el Para dólar ganar bajo elecciones. y vos fíjate que tantos demócratas, especialmente en Estados Unidos, que han sido los que han intentado llevar la democracia liberal allende las fronteras de Occidente, ¿no? Con pésimos resultados, pero también los republicanos últimamente. El argumento de la guerra en Estados Unidos ha sido siempre electoralista, ¿no? Por eso llaman la República Imperial, ¿no? República hacia adentro, donde vos no podés criticar siquiera al intendente de Georgetown, que es donde está el Capitolio, pero sí, digamos, podés invadir todo lo que quieras y tener los confites necesarios para hacerlo, ¿no? Ahora quiero hacerte una reflexión Dale. sobre el tema, que vale la pena hacerla. Trump, en todo su primer gobierno, exaltó como política de gobierno que su gobierno no había tenido ninguna declaración de guerra. Y en su segundo gobierno está tratando de hacer lo mismo, lo cual hace pensar que ahí hay un cambio también, pero un cambio, como decíamos, de un personalismo providencial. De la misma forma que los demócratas promovían algunas guerras, él está tratando de promover la paz. Y bueno, esto hay que mirarlo y tampoco hay que desdeñar de que en ninguna declaración él ha definido quién ganó y quién perdió, y si lo hubiera hecho, en ningún momento indujo a ninguna humillación.
Esto también hay que ponerlo Esto está sobre la bien. mesa. Y es cierto que paró ataques, ¿no? Cuando ya estaban en vuelo los aviones, ¿no? De Israel. Ahora, lo de Israel, digamos, después de los atentados terroristas, Israel inició lo que todos vimos y sabemos sobre Gaza y demás, y la muerte, los ataques selectivos contra líderes terroristas vinculados con el terrorismo, en fin, y científicos que eran nucleares y según ellos, como los nazis y demás. Eso también es un concepto nuevo, ¿no? Sí, la guerra selectiva. Claro. Esto es brutal porque uno nunca se hubiera imaginado antes que podían tomar como objetivos bajas personales y ejecutarlas. Esto es un dato nuevo, lo cual hace que la guerra de posiciones personales está desplazada. Claro. Y esto es el hecho nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Y que vos no avanzás con un ejército, avanzás con misiles. Claro. Y los misiles los pones en la oficina del señor X. Pero no te importa si hay víctimas Ese es el aledañas otro tema. tampoco, ¿eh? No, porque el riesgo está mucho más calculado. Sí, pero algunos muertos hay Algunos también. muertos hay, Y ahí claro. no importa. Y eso Claro. forma parte del costo. Pero antes tenía que matar 100.000 personas para darle uno. Ahora que caen 5. ¿no? Pero Es tremenda bravo la precisión eso, porque también es de quirúrgica. un estado a otro. Es un cambio Claro. que todos lo damos como hecho, pero La hay que primera acostumbrarse línea a del eso. gobierno militar, de la gobernanza militar de Irán, los israelíes La mataron. la mataron Totalmente. Sí, con misiles. con misiles. Hoy si hay muertos Eso es civiles, información, ¿no? es una decisión para generar terror, ¿no? Donde los ejércitos se asemejan a los terroristas, ¿no? De viejo cuño. Por ejemplo, la invasión rusa, que seleccionaba blancos específicos como eran centrales nucleares para generar terror, más que lograr la invasión, ¿no es cierto? Y la ocupación. Que es algo nuevo, absolutamente nuevo. y lo ¿no? cierto Y muy es- televisado. Lo cierto es que ahora también el riesgo que hay es que si la guerra esta nueva, convencional, tiene que pararse, bueno, puede surgir de nuevo el flanco terrorista, ¿no? Claro. Esto es el tema. El partisano. O sea, ¿Jimena? Agradecemos Jimena. mensajes al 11 78 56 107 5. Mariana de Carlo de Lomas dice: hola, Cefe, gran programa y un placer escucharte a vos y a todos los invitados. Jonathan de San Cristóbal dice: hola, Cefe, pregunta para los tres. Ah. ¿Por qué un presidente a nivel personal decide la política internacional y sus aliados? Dice: con Menem éramos hermanos carnales con los Estados Unidos. Con Néstor y Cristina éramos aliados de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Ahora, Milei con Estados Unidos e Israel decide en forma personal de la incondicional. Mis dudas son muchas. ¿No debería ser votada por el Congreso o hacer un plebiscito? ¿Por qué no podemos estar bien con todos los que nos convengan? ¿Por qué hay que apoyar a Israel o Estados Unidos o Irán? Lo lee. bueno, coincido, la pregunta es muy buena. Yo creo que la elección de cuáles son nuestros aliados, cuáles son nuestras preferencias, voy a dar dos ejemplos. El principal socio estratégico de la Argentina en los últimos 20 años fue Brasil. Brasil, dentro de pocas semanas, junta a los BRICS en Río de Janeiro e invita a Irán, Rusia, China y todos los integrantes de los BRICS. La Argentina fue invitada y desistió. Y Milei decidió una alianza con Estados Unidos e Israel. A mi gusto, cualquier presidente, como tiene la conducción de la política exterior, que debiera ser más controlada por el Parlamento, cosa que hacen las democracias en general, acá en la Argentina esto no lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina, el Parlamento en esto no tiene decisión. Claro. Pero tener dos aliados y ninguno de la región, yo digo que de esta forma la política exterior de Milei está cerca de lo que está lejos Israel y Estados Unidos, y está lejos de lo que está cerca, que es Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Y bueno, esto hay que medirlo y hay que ver cuál es el punto de equilibrio. Es cierto que en eso es, como diría Kissinger, un poder revolucionario de Milei, ¿no? Porque rompe con una tradición. Porque si bien hubo vaivenes en la política exterior argentina, me parece, Poli, que siempre fue dentro de márgenes, ¿no es cierto? Márgenes que no daban la misma realidad. Ahora hay apuestas que tienen que ver también, quizás con la dinámica misma económica, ¿no? Porque digo, la alianza con Trump, una alianza
que ya no son relaciones carnales, ¿no? Ya son siameses, ¿no? Digo, siameses, o pornográficas, si querés. Sí, ¿sabes? Yo le digo, ¿no? es el unilateralismo extremo. Claro. Ya el unilateralismo, ¿no es cierto?, impide lo extremo. Entonces, encima es extremo, ¿no? Está Claro, muy es bien. extremo. Y yo creo que tuvo que ver con las necesidades en un mundo que es muy adverso económicamente a la Argentina en este momento. Sí, claro. Ahora, Porque estamos en el la casillero de la gente- muerte, ¿no? la Tasa de gente- interés alta y commodity baja. Si ¿no? existiera algo parecido a la gente y uno pudiera interpretarlo, yo creo que uno de los temores es tanta alianza con Estados Unidos y sobre todo con Israel. ¿No nos traerá de nuevo el tema del terrorismo internacional acá a la Argentina o es algo que no depende de eso? Buah. ¿Viste que la Dios gente mío, dice ¿no? Qué eso? tema. Hay Ya, una- viste que el ataque israelí fue celebrado con un viva la libertad, carajo. Ah, sí, sí. El país Da más miedo, ¿no? vulnerable. A mí me da miedo, perdón. Bueno, el país más vulnerable en esta coyuntura internacional a nivel global hoy es la Argentina. Y vos sabés que en términos de defensa siempre se ataca al eslabón más delgado Más de la delgado. cadena. ¿no es Y cierto? por eso se decidió poner las dos bombas que se pusieron en la AMIA y en la Embajada de Israel, que eran bombas que no estaban destinadas a la Argentina, sino a un vecino nuestro. Y no lo hicieron por ¿A quién? razones de seguridad. Brasil. ¿Y por qué Brasil? Y porque la decisión inicial era Brasil y lo hicieron acá porque había Hay una comunidad judía muy importante. hay en una Brasil. comunidad judía importante y además era más fácil. ¿Pero y Brasil por qué? Y porque Brasil era más importante como país ya en ese momento. Ah. Sí, aparte se estaba buscando una comunidad judía, ¿no? Claro. Más allá de las responsabilidades o no del presidente Menem, ¿no? En ese momento. Claro, porque algunos dicen es por el envío de las naves, de Al los Golfo. dos barquitos al Golfo. Bueno, Otros dicen no, es una represalia por un ataque que hubo de Israel. Porque hubo acuerdos preelectorales también, ¿no es cierto? acuerdos preelectorales. Pero lo cierto es que el riesgo siempre está y el riesgo hay que buscar cuáles son los países que tienen acuerdos con Irán. Ahora, y puntualmente, viste que la decisión del gobierno argentino, del presidente por lo menos, es mudar la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué te parece esa decisión? Eso es una decisión también unipersonal del presidente. ¿Por qué? Bueno, porque algunos países lo han hecho, otros no. Lo ha postergado para el año que viene, no se entiende bien Son por qué. pocos países, ¿no? Que han mudado. Muy pocos. ¿Por qué lo ha postergado? No se sabe. Yo creo que creo que la política exterior también tiene que ver mucho con lo que pasa hacia adentro del país, ¿no es cierto? Entonces, la Argentina es un país que tiene una proporción de entendimiento interreligioso importante. Sí, es muy bueno eso. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Sí, También tiene un entendimiento político y esto no se refleja. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros debiéramos de política exterior tener una visión más pluralista. Definir la política exterior por dos países, nos están faltando cientos de países. Así es. Además el barrio no claro, falta. Totalmente. Hay una anécdota, ¿no? De cuando a Menem va a Israel con Guido Di Tella y Cisneros y les pregunta a Menem, bueno, Guidito, ¿qué tengo acá a negociar? Dice, mirá, te van a pedir por los pistachos, vos decís que sí, le bajamos un 10% la tarifa. Te van a pedir por el aceite de oliva. También. Y te van a pedir por trasladar la capital a Jerusalén. Y vos decís que bueno, está muy bien que lo estamos estudiando. Entonces llega el momento de Menem y me dice, los pistachos son mejores que los de mi país. Dice, los de ahí son riquísimos los de acá. Vamos con los pistachos, Guidito. A ver qué más. Aceite de oliva. Encantado con el aceite de oliva. Y cuando dice Jerusalén, dice, trasladamos la capital, me parece muy buena idea. Y Guido era lívido, ¿no? Entonces después el asesor dice, ¿qué tal estuve, Guido? No, mirá, con el aceite de oliva y los pistachos bárbaros. Pero con el tema del traslado de la capital le dice, Guido, nunca le haga decir a un presidente que no. El no lo tenés que decir vos ahora. Está bien. Carlos Saúl. Así es la política. Muy bien eso, ¿no? Pero claro, Di Tella, que era el de las relaciones carnales, que después Cisneros dice Junto que con no el final dijo, judío, demás, ¿no? pero siempre rescataba que Argentina, vos no podés salir de tu geografía. Bueno, lo Así dice es. Napoleón, ¿no? Claro.
Tu geografía es importante. Y nosotros hemos salido de la geografía. Ustedes fíjense de que no hay relación con Uruguay, no fue a la Asunción, no fue a la Asunción de Lula. No tenemos relación con Bolivia, que es importante, Arce. Con la Chile. relación con Paraguay, con Chile no tenemos relación. Política exterior virtual. No, casi, es una ¿no? política exterior De Twitter. que por control remoto la manejan las computadoras de Cancillería. No hay relaciones personales. Bueno, también la Cancillería se ha deteriorado mucho entre nosotros. Y bueno, han suspendido el ingreso al servicio exterior, o sea que es una carrera que está por ahora abortada. Y el canciller es un canciller... Bueno, cometió el grave error de no ir a la primera reunión importante que tenía la Argentina, que eran los 40 años de la firma del acuerdo de paz con Chile. El único que no fue, estando todo el gobierno chileno en Roma con el Papa Francisco, el único que no fue el canciller argentino. Pero eso por orden del gobierno. Obvio. Porque él no hace nada sin consultar a Karina Milei. Obvio. Eso lo sabe hacer. Obvio. Pero después está totalmente intervenida, ¿no? Más que intervenida, está... paralizada. Está con un rumbo Está demasiado definido y del resto nadie se ocupa. Se ocupa... Sí, porque esperan todas órdenes específicas. Vos no podés dar órdenes específicas del Poder Ejecutivo a todo lo que tiene que hacer la Cancillería. Lo que pasa es que cuando se tomaron algunas decisiones, después fueron duramente cuestionados. Y hay expedientes cortaron cabezas, internos, ¿no? Por el voto sobre Cuba. O sobre Cuba en Naciones Unidas. Después estuvo ahora recientemente los votos en el Comité de Colonización que se consiguieron con el apoyo de Venezuela y China, que apoyó a la Argentina. O sea que estos son datos interesantes, cómo nos están apoyando países que están viendo un futuro diferente. Claro. Bien. Luis Tonelli, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Juan Pablo Lolé. Pareció el living de tu casa esto, genial. No, muchas gracias, Seferino y Luisito, por darme esta oportunidad de estar acá. Por favor, Jimena. Quería comunicar los últimos mensajitos que llegaron al 11 78 56 Son de verdad, ¿no? 1075, por supuesto. Claro. Catalina, a este me encanta. Yo la tengo a mi tía ahí mandando. Catalina, que es dice, una gorila de Belgrano. Dice, hola, Cefe, invitados con una mano en el corazón. ¿Ustedes creen que el presidente Milei está en su sano juicio? Jamás vi algo parecido, solo el presidente de Costa Pobre, el sketch del negro Almedo. Dice, besos para los tres. Jimena de Avellaneda dice, café, tremendo, Cefe, tremendo final de Gran Hermano, una noche llena de emoción. Santiago Tato Alcorta se consagró campeón del reality. Ella, mira, vive en la Argentina también hace 32 años, uruguaya. Un beso grande también para ella. Carlos, el presidente Milei no fue a la jura de la bandera de 10.000 chicos de todo el país y fue 70 veces a Israel y Estados Unidos. Estoy furioso y lo peor fue lo que dijo, que no fue por austeridad para no gastar. Dale. Dijo eso, no lo había visto. No, bueno, sí, el presidente es muy discrecional. En el sano juicio, yo creo que está en el juicio de él siempre fue así. Claro. ¿Viste? Y así se votó y la gente lo votó y ahora no empiecen con el sano juicio. Yo creo que está así. Es un personaje. Habría que llamar a un especialista también, porque nosotros no. Raro. A mí me parece fascinante el tema cuando él va a los streamings y habla y sus actos. Porque, bueno, es lo que la gente quería. Y yo probablemente, como decían ustedes, el ajuste que había que hacer, nadie lo quería hacer. Y él lo hizo. Y lo hizo como pudo, con sus conocimientos. Totalmente. Que para él son los mejores conocimientos posibles. Pero, qué sé yo, ahora ves... Claro, le está dando una mano, porque Sturzenegger debe ser uno de los que más trabaja ahí, pero bueno, Sturzenegger es un liberal, como nosotros ya sabemos, digamos, va a cortar todo lo que sepa sin revisar los contenidos y viste que le den, y él cree que... El Estado es el maligno, así que listo. Claro, es un fácil. Liberal como de otra época, ¿no? La escuela austríaca, todo esto. Qué cosa. Aunque Juan Pablo... Volvemos al living. Qué locura esto de la escuela austríaca, ¿no? Es un simplismo. Bueno, nadie sabe qué es lo que es. Claro. Y periférica, ¿no? Porque además no se aplicó en ningún lugar del mundo. No. Además, él no era de la escuela austríaca. Miguel Ángel Broda, que fue uno de sus empleadores,
lo despidió, pero se lleva muy bien. Él dice que en la época que estaba con él, que no fue mucho tiempo, no tenía nada de escuela austríaca. Este es un invento último. Pues fíjate que cuando dan el premio Nobel a Hayek, ¿no? Que es uno de los pilares, él estaba en Chicago, Hayek, pero estaba en el departamento de sociología, o sea, la escuela de Chicago, que nosotros decimos como el gran epítome del neoliberalismo, no conocía a este señor, ¿no? Que era un austríaco peticito, ¿no? Cerrado en sí mismo, y cuando le dan el premio Nobel dicen, ¿de qué? ¿No? ¿Cómo de economía? ¿No? Porque el tipo era en realidad más ligado a la filosofía política, ¿no? En la visión esta, que en la economía profesional, ¿no? Porque realmente, como dice Poli, no ha sido aplicada en ninguna parte del mundo y tampoco está siendo aplicada aquí, ¿no? Tenemos un amasijo a la Argentina. Claro, y además hay un montón de restricciones y de control. Claro. Pero bueno, por otro lado, gracias a Dios, ¿no? Porque si metieran ese modelo así como está, bueno, otra que Tercera Guerra Mundial. Estaríamos volcando. No, pero es interesante cuando le dejan a Sturzenegger el camino libre, porque claro, los otros se van y él sigue trabajando y dice, bueno, saquemos acá. Y que es una máquina de laburar, hay más Federico. Empleados administrativos que cirujanos, no puede ser. Y vos fíjate que la motosierra en Estados Unidos se terminó. Se terminó. Pero además, a mí me gustó lo de Musk, porque es un empresario que también vivía del Estado. Claro. Totalmente. De los créditos blandos y de los contratos. Totalmente. Y cuando Trump le dijo, pero usted enloqueció, ¿qué le pasó a este? Le vamos a cortar todo. El tipo se retractó, ¿viste? Dijo, no, demasiado, me fui de... Claro, se fue de mambo. no. Claro, imagínate, porque, a ver... Exageré digamos, el consumo. El gran vehículo del Tesla, déjame de joder, eso no es rentable en ningún lugar del mundo. ¿Qué fábrica va a fabricar eso? Si no se lo venden a nadie. Si no se lo venden a nadie. ¿A dónde? Es algo excéntrico, millonarios excéntricos. No lo vean dando por el conurbano un Tesla. Pero digo, no es un... Mirá, hay problemas con los vehículos totalmente eléctricos en Europa y en Estados Unidos, no hay problema con eso. O sea, o todos los cohetes, más, si no vive de la NASA. Entonces, cuando le cortaron eso, terminó todo. Y todo lo que hizo fue un desastre, ¿viste? Todo reversible. Y bueno, es así. Finalmente, todas ¿qué va a hacer capitalistas con de la alta motosierra tecnología que le regaló Milei? Eso no sabemos. Cierto. Ahora, yo creo que el que empieza con la motosierra termina cortándose las piernas. ¿No? El que Cardoso, Fernando Enrique tenía una cosa, el que pide cabezas termina entregando las suyas. Sí. Y yo creo que el que empieza con el ajuste termina ajustado, pero bueno, por eso nadie quiere hacerlo. Pero a Milei algo le está saliendo bien. Hay que reconocer de que lo que estábamos haciendo estaba mal hecho. Muy mal. Y además que Totalmente. nadie lo quería hacer. Claro. Por eso. Era de cómoda. Y la clase política es responsable de esto, y el peronismo sobre todo. Totalmente. Si hay alguien responsable es el peronismo. Exactamente, en lo cual no quiere asumir nadie de eso. No, claro. Bueno, la seguimos el próximo miércoles, siempre a las 11. Ximena, un gustazo. Placer, ¿eh? A ustedes ya los saludo, los saludé de nuevo, los saludo ahora de nuevo. Bueno, muchas gracias Por siempre. todo. Gracias a todos, Placer. gracias José Luis Orsi, el productor general. Por supuesto. No hace mucho, pero lo que hace bueno, lo hace bien. Lo poco que hace lo hace mal, pero bueno, lo queremos igual. Chao José Luis.